si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Muy buenas noches, doctor Orlando Brazo, presidente de la Asociación Peruana de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos, estimados colegas que nos están visitando de nuestros hermanos países de Bolivia, Chile y Ecuador, estimados colegas. Me toca a mí el honroso honor de comenzar con una breve remembranza de algunos epónimos de la medicina peruana referidas solamente al periodo incaico y colonial. Como comprenderán, por la naturaleza de la época es muy difícil conseguir imágenes representativas, pero he puesto algunas aquí que se refieren más bien al tema general. Comenzaré indicando que epónimo es una palabra de origen griego, cuya etimología viene de la palabra epi, encima o sobre, y onomos, que era nombre, y se utilizaba para dar nombre a una época o lugar. Los griegos solían denominar sus épocas por el arconte que gobernaba en ese momento, el primer año o el segundo año del arconte fulano o sutano. Igual ocurría hasta épocas relativamente avanzadas en edad antigua. Científicamente se utiliza para dar nombre a una estructura o proceso que tiene un nombre propio, pero que ha adquirido una particular resonancia por un personaje. El hablar de epónimos de la medicina peruana significa así hablar de las personas que dan nombre a la medicina en su respectiva época, y en ese sentido entendemos los epónimos. Tarea difícil en el caso de la medicina, pues la medicina es una tarea colectiva en la que todos sus practicantes contribuyen a darle forma y sentido a la época. Pero al mismo tiempo es una tarea necesaria, pues debemos identificar a aquellos personajes que por sus valores y acciones son representativos de las aspiraciones que tenemos todos como ideales de la profesión médica. En ese sentido, la medicina peruana, con su compleja historia, tiene múltiples epónimos, de los que me corresponde compartir con ustedes, los correspondientes a un pasado, en algún caso bastante remoto, y en otros no tanto, pero sí lo suficientemente alejado para que en muchos casos sus méritos tengan una insuficiente difusión. Vamos a hablar primero de la medicina andina. El proceso de invasión europea y su colonización desconoció a los sanadores andinos. La medicina andina siguió cultivándose, pero sus cultivadores y logros fueron invisibilizados. Primero, como una simple forma de dominar al territorio conquistado, y luego por razones religiosas y políticas a través de la extirpación de idolatrías que persiguió a los sanadores andinos, entendiendo que estos tenían rituales mágicos religiosos, desconociendo que los propios españoles también tenían rituales mágicos religiosos. Este proceso de invasión europea y su posterior proceso de colonización tuvieron un efecto directo en nuestro conocimiento de la medicina precolombina. El invasor ilegalizó el ejercicio de la medicina teúrgica, es decir, basada en rituales en parte empíricos y en parte mágico-religiosos, pese a que la medicina española de la época era igualmente mágico-religiosa, con su culto a las reliquias, los milagros y las oraciones sanadoras. Desconocemos los nombres de los médicos de la época precolombina, solo hemos podido rescatar las denominaciones que tenían, como por ejemplo Alto Mesayoc o Alto Huiza, como médico andino con poderes sobrenaturales, el Camacuaj, que dominaba poderes emanados de las cochas o de las huacas, es decir, de los lugares sagrados, y el Pampa Mesayoc o Pampa Huiza, como se le suele denominar, que era una menor jerarquía y era el que estaba más difundido. Estas denominaciones propias del mundo andino se complementan con la existencia de otros sanadores de las otras culturas que conformaron esta extraña mezcla de culturas que los españoles, a falta de mejor nombre, llamaron Imperio Inca, cuando no tenía las características de un imperio. Por ejemplo, los sanadores altiplánicos, el Paco o Mago, el Paiga o Malero, el Goyaciri o Médico, el Yatiri o Adivino, el Taliri o Quiropráctico y la Usiri o Partera. De estos sanadores lamentablemente no podemos identificar ningún epónimo específico y debemos adelantarnos al periodo inicial de la conquista cuando aparecen recién los primeros nombres.
Debemos reconocer, en cambio, que también este conocimiento de nuestra medicina andina y de nuestras culturas andinas es relativamente reciente, y allí, aunque no es un epónimo de la medicina como tal, debemos recordar a Julio Cetello. Julio Cetello, médico, desde su tesis manifestó su inclinación por el estudio del Antiguo Perú y abrió el panorama hacia las culturas anteriores a la Inca. Recordemos que fue también otro médico, Unanue, el primero que describió algunas ruinas antiguas en algunos artículos del Mercurio peruano. Es decir, la medicina peruana, no en su práctica propiamente médica, sino en ese otro aspecto humanista y de cultura general, ha tenido grandes impulsos al conocimiento de nuestras culturas, con Unanue, que describe antiguos monumentos incas, y con Julio Cetello, que abre nuestro panorama y dice pues que existen otras culturas anteriores a la incaica. Vamos a ver que estos primitivos sanadores tuvieron una cultura recolectora y agrícola incipiente, y se ha demostrado que tenían unos antecedentes muy antiguos. Hablaremos brevemente, sobre todo para beneficio de nuestros colegas que vienen de nuestro país hermanos, de algo que ya hemos conocido muy cercanamente recientemente, que es el asentamiento de Caral. Es un asentamiento en la costa peruana al norte de Lima, que era una ciudad, un centro comercial y religioso, que era contemporáneo a los desarrollos de la civilización mesopotámica tardía y egipcia del Imperio Nuevo, es decir, está entre las ciudades o lugares más antiguos del mundo. No se ha encontrado en ella hasta ahora, por lo menos, ninguna evidencia de artefactos médicos, pese a que evidentemente debería haber habido un tipo de curación o sanación. No existen, por tanto, datos para suponer una cultura médica técnica, probablemente todavía vinculado a los aspectos religiosos o mágicos exclusivamente, sin un carácter empírico. Este es Caral, para que lo ubiquen. La vida en Caral se desarrollaba más bien como un centro que no tenía una vida permanente, sino en la cual se confluían para diversos rituales y ofrendas, entre los cuales debemos suponer algunos tenían que ver con la higiene o la salud pública, entendida como evitar enfermedades o dolencias. En Caral se han encontrado diversos hallazgos, como este llamado templo de anfiteatro. Un templo es algo aventurado, la forma nos semeja a un anfiteatro y por eso se llama templo del anfiteatro. Tiene esta plaza hundida y una pirámide, ¿no?, que esta última reconstruida son los restos más visibles. En Caral se han encontrado artefactos que evidencian tecnología, pero ninguna primitiva de una civilización técnica, por lo menos del grado comparable a los de Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, sí existen otras culturas en las cuales tenemos algunas evidencias, como la cultura Cotox, que es contemporánea de Caral, ubicada en Huánuco, en el centro de los Andes peruanos, y donde existe el Templo de las Manos Cruzadas, del año 2300, que es el templo más antiguo que se ubica en los Andes, tiene una construcción de barro, y donde tiene algunos asentamientos vinculados, como Guaricoto, Piruro y Paraíso, y este Templo de las Manos Cruzadas, que toma el nombre por esta famosa figura, nos indica probablemente un carácter todavía mágico-religioso que podemos especular que se extendía también hacia los aspectos de salud. Es decir, en estas etapas probablemente podríamos especular nuevamente que no había una medicina técnica, sino en todo caso un carácter mágico, religioso y tal vez un inicio de empirismo. Pasaremos ahora a hablar de la medicina virreinal. En primer lugar, vamos a hablar de los aspectos de la medicina virreinal. En la medicina virreinal habían sanadores oficiales, para decirlo en un término genérico, los médicos, los cirujanos y los boticarios. Ellos agrupaban a toda la medicina oficial. Los médicos tenían que ser graduados en una universidad como bachilleres, que luego se convertían en licenciados, y luego podían llegar al doctorado, que era un ritual básicamente de tipo de permiso de pase, no un estudio superior, sino que llegaba a permitirles ser miembros del claustro, por tanto votantes para elegir las autoridades de la universidad, y por otra parte también a ejercer como profesores o catedráticos. Durante un largo periodo en el Perú no hubo un protomedicato y por consiguiente había una falta de control sobre el ejercicio de estos médicos. Los cirujanos tenían estudios parciales de las mismas cátedras en las cuales se enseñaba medicina, y luego también tenían un ejercicio permitido por el protomedicato que los dividía generalmente en cirujanos latinos y en cirujanos romances. Latinos, aquellos que dominaban la lengua latina y por tanto podían acceder a los textos clásicos, y los romances, los que no dominaban tal cosa. Finalmente los boticarios, que solían llevar las mismas asignaturas y que también eran controlados por el protomedicato y eran los responsables tanto de preparar como de expender los medicamentos.
Frente a estos sanadores oficiales habían los sanadores oficiosos, aquellos que no habían pasado por la universidad. Y entre ellos básicamente tenemos a los barberos y otros, por ejemplo, las parteras. En realidad estos eran los que resolvían la mayoría de los problemas de la salud popular o del pueblo en España, y lo mismo ocurre en el Perú. En el Perú los poquísimos médicos, cirujanos o boticarios oficiales que habían estaban distribuidos en los principales centros poblados donde había españoles, y en la gran mayoría de nuestra población, al igual que en España ocurría, los barberos, los empíricos, los aficionados en los que resolvían estas situaciones. Eran empíricos, tenían una regulación muy laxa, el protomedicato era muy condescendiente, solía darles permisos temporales, o en todo caso se hacía el que no veía este ejercicio. Se articulaban, sin embargo, con la medicina oficial. No había médico que no tuviera a su cargo o cercano así a un barbero o a un sangrador para que ejecute las acciones que él prescribía, él como médico oficial, y supuestamente que no debería tratar con estos barberos. De los primeros sanadores occidentales, nosotros tenemos que mencionar lo que nos menciona Lastres al famoso bachiller Enríquez, que es un episodio curioso de la primera etapa de la conquista, cuando Almagro, alentado por Pizarro, decide ir hacia la conquista de Chile pensando encontrar la misma riqueza que había encontrado en Cajamarca, Cusco, y regresa pues por supuesto totalmente desalentado, no encuentra nada, al contrario, encuentra una férrea resistencia, muere luego Almagro en las luchas que conocemos entre los conquistadores. Y cuando se está ventilando su herencia, aparece un reclamo de un bachiller, el cual reclama haber sido contratado para la expedición hacia Chile en su condición de bachiller en medicina y subvenir las necesidades tanto de Almagro como de sus demás expedicionarios. Y él reclama que de la herencia de Almagro se le pague el estipendio. Solamente sabemos por este juicio la existencia de este bachiller, Enríquez, que probablemente no era ni siquiera bachiller, porque como mucho, un par de siglos después diría un cirujano francés, ocurría una cosa muy curiosa, que alguien se embarcaba en España siendo un simple aficionado, pisaba tierra y se convertía en bachiller, y después de un par de años ya era un doctor, ¿no? Simplemente la lejanía hacía que pudieran hacer esas cosas. Lo cierto es que en el juicio se da un testimonio de uno de los testigos, que atestigua que Enríquez evidentemente fue contratado para tal caso, indicando que él reemplazó a uno anterior, a un tal bachiller Marín. No sabemos más de estos personajes, pero son sin duda las más antiguas referencias a sanadores oficiales que existen en nuestro país. De los médicos ilustrados peruanos, que es a los cuales me voy a dedicar como epónimos verdaderamente, voy a referirme solamente a algunos de ellos por la brevedad del tiempo. Me voy a referir básicamente a dos de esta tríada establecida por Pasoldán en su forma un tanto a veces exagerada de tratar a la medicina peruana en una forma geográfica, que es de Cosme Bueno, quien a su vez fue el maestro de Gabriel Moreno y quien fue a su vez el maestro de Hipólito Unanue. Hipólito Unanue va a ser tratado en otro momento de este seminario, por lo tanto no me voy a referir a él. Y a otros dos personajes que los he escogido por sus particularidades dentro de los varios epónimos que podríamos tratar, que es José Manuel Valdés y José Gregorio Paredes. De Cosme Bueno podemos decir que no nació en el Perú, pero de joven, de 19 años, se afincó en nuestra patria, de donde nunca se apartó y a la cual hizo contribuciones valiosas que llevaron a Pasoldán a llamarlo, como dije ya, el abuelo de la medicina peruana, considerando a Hipólito Unanue como el padre de la misma. Nació en Aragón, una tierra dura, de la cual emigró hacia estas tierras peruleras. No conocemos mucho de su juventud y de las breves noticias disponibles corresponden a su discípulo Gabriel Moreno. Por él sabemos que fue un apasionado de estudiar y de conocer y fue un gran autodidacta, de manera tal que fue aprendiendo sobre diversas cosas de la naturaleza. En 1750 se presenta a la Universidad de San Marcos y obtiene la borla doctoral sin tener evidencia de que haya estudiado antes en alguna parte escolarizadamente. Sus conocimientos de entonces lo asimilaban más bien a un tipo de naturalista, no a un médico propiamente dicho, con amplios conocimientos de matemática, pero también de física y astronomía. Seguramente en base a ellos y considerando que aún no se ha producido la revolución educativa de la medicina que vendrá con Hipólito Unanue, es que lo nombran catedrático de método de Galeno. La tercera de las 4 cátedras virreinales, las 3 únicas que estaban en vigencia en ese momento, la de anatomía no estaba vigente en esa fecha, o sea, no estaba ocupada, o sea, existía pero no estaba ocupada, y que era equivalente a lo que hoy denominaríamos algo así como terapéutica. El conocimiento de las plantas y animales que él conocía, así como del influjo de los astros, eran la base de la terapéutica de entonces. Y Cosme Bueno, sin duda, era el más preparado en estos temas en ese momento.
Probablemente había acudido a los hospitales de Lima, siguiendo lo que Rabí llamaba las escuelas prácticas de medicina, y que era más o menos el ir aprendiendo sobre la práctica. Y tenía un entrenamiento práctico que era, por cierto, el único asequible en esa época. Lo complementó, por cierto, con sus largas lecturas de los principales autores europeos, sus constantes referencias en sus actuaciones literarias, como se llamaban las disertaciones que hacía, hacían referencias a Boerhaave y a Hagen, dos autores destacados de la escuela de Leiden, que lo acercaban, por cierto, a las nuevas teorías que iban dejando de lado el galenismo y preparaban la nueva medicina sistemática, que luego sería reemplazada por la medicina bacteriana. Cosme Bueno no se limita a la medicina y sus conocimientos enciclopédicos lo convierten en un referente para todo tipo de consultas sobre temas de ciencia en general. Así también es nombrado médico del Tribunal del Santo Oficio, donde su función consistía en certificar que el condenado, o mejor dicho, el investigado, no sufría daños que lo llevaran a la muerte, por cierto, ¿no? Un oficio poco honroso, digamos, ¿no? Pero también es médico de los hospitales de Santa Ana, que era el Hospital de Indios Naturales, del de San Bartolomé o de Negros, y del de San Pedro, que estaba destinado a los eclesiásticos. Sus conocimientos clínicos no lo hacen abandonar sus estudios matemáticos, y es nombrado catedrático de matemática y cosmógrafo mayor del reino en 1758. No era poca cosa el cargo que le habían dado. Lo había antecedido Luis Godin, de la Academia de Ciencias de París, quien había venido con la expedición de la Condamine y que se había quedado varado en el virreinato. Y antes de él todavía había sido cosmógrafo mayor del reino Pedro Peralta Ibarnuevo, el conocido doctor Océano, según la denominación que le dio Luis Alberto Sánchez en la biografía que hace de él, y que era denominado así por la enorme vastedad de sus conocimientos, y también es conocido por su libro El de Lima Fundada, un enorme y farragoso poema, muy culto, pero muy difícil de leer. Una de sus obligaciones como catedrático de matemáticas era dar clases a los jóvenes oficiales del ejército y de la marina para que pudieran orientarse en el mar y pudieran orientar además con adecuada puntería sus municiones y sus cañones. Cosme Bueno aprovechó, sin embargo, una de las tareas adjuntas al cosmógrafo mayor del reino para hacer su principal aporte al Perú. El cosmógrafo, que no recibía un estipendio en particular, sino que se le daba un privilegio con el cual él podía obtener su propio estipendio, era publicar cada año, tenía el privilegio de publicar cada año el llamado almanaque o efemérides. Era una especie de guía general, una especie de almanaque de todo lo que sucede en el año, que daba cuenta de las estaciones, las fases de la luna, los eclipses, cualquier variación atmosférica previsible, los terremotos que habían ocurrido, en fin, pero que asimismo tenía otras diversas informaciones útiles, como la fecha en que saldrían de Lima en dirección a La Paz o en dirección a cualquier otra parte del virreinato, las diligencias que llevaban encomiendas, o también cuando se esperaba que llegaran o partieran barcos de la Rada del Callao. Cosme Bueno tuvo una idea extraordinaria al respecto. Solicitó a través del virrey que se pidiera a los intendentes de todo el virreinato que respondieran a un cuestionario que él elaboró, donde se les preguntaba sobre sus respectivos territorios, sobre las características geográficas, el clima, la población, el tipo de costumbre, las plantas y los animales, las cosechas, pero también sobre las enfermedades y las epidemias, toda clase de datos útiles para poder incluirlos en sus almanaques. Durante 40 años, según iba recibiendo la información y la complementaba con otras fuentes o informaciones, porque él jamás salió de Lima, publicó los datos para conocer el virreinato. Su obra constituye una verdadera enciclopedia de todo el virreinato, lo que contribuyó de modo fundamental para afianzar la sensación de patria entre los jóvenes criollos. Aunque habían transcurrido en realidad ya casi 3 siglos de la ocupación española y se tenían cartas geográficas para la navegación y ruta de caminos, no existía hasta entonces una verdadera descripción tan amplia de las características de nuestro territorio. Se desconocía por los propios habitantes del virreinato los detalles de su territorio y mucho menos las características de las enfermedades que los asolaban y los caracteres climáticos. Los almanaques de Cosme Bueno, con su visión ilustrada, contribuyeron fundamentalmente a desterrar ese carácter astrológico que se atribuye a las epidemias. En sus páginas, si bien describía los fenómenos meteorológicos, precisaba que, habiendo conocido los sistemas astrológicos antiguos, los había desechado, contrastándolos con la realidad. En sus almanaques describe las enfermedades siendo un iniciador de la topografía médica, que luego desarrollará Unano.
Sobre la verruga, por ejemplo, dice que es propia de las quebradas, a las que, por cierto, califica claramente como enfermizas. Una cita de él dice, ¿no? Las quebradas son muy enfermizas, en que se notan dos castas de males que también se observan en otras provincias frías. El uno es el de las verrugas, la verruga peruana, en que no brotando a tiempo suele ser enfermedad bien molesta y peligrosa. La otra es una llaga corrosiva, especialmente de la cara, de dificilísima curación y de la que perecen algunos. Dícese que tiene su origen en la picadura de un pequeño insecto que llaman uta. O sea, él denomina uta al insecto, no a la enfermedad en sí. En aspectos prácticos debemos seguir a su discípulo preferido, que también como él fue médico y matemático, Gabriel Moreno, quien dice que como clínico era profundamente dedicado. No tenía mayor felicidad, dice, que la de curar a un enfermo y que con el transcurso del tiempo, ya habiendo introducido los sistemas de Boerhaave y Jaén en el Perú, se inclinó hacia un saludable eclecticismo, dejando de lado los dogmatismos de los sistemas. Le debemos a Cosme Bueno la introducción del pensamiento newtoniano en el Perú, contemporáneo en su etapa joven de la expedición de la Condamine. Estos expedicionarios se dice que le dejaron ejemplares del sistema mundi de Newton, que fueron leídos con gran entusiasmo y que luego aprovechados por Cosme Bueno para difundirlos entre los jóvenes estudiantes de San Marcos. Una de las enfermedades más temidas de la época era la viruela, para prevenir la cual, en esa época previa a Jenner, se usaba la inoculación directa según la había introducido en Inglaterra Lady Montagu, a partir de las prácticas turcas, a base de costras de convalecientes. Esa práctica, como conocemos, era muy peligrosa, pues en algunos casos daba lugar a enfermedades variolosas fulminantes en sujetos sanos. Cosme Bueno presentó una actuación literaria denominada Parecer sobre la inoculación de las viruelas y se inclina por la inoculación como método preventivo. Desconocemos, porque no está claro si se utilizaba, cuál de los dos métodos vigentes en esa época utilizaba. Uno era propiamente el Lady Montagu, que era moler las costras y hacerlas aspirar, y el otro era el de disolverlas en líquido, a veces con un poco de miel, y hacerlas pasar. No sabemos cuál de las dos formas, pero lo que sí él dice es que era necesario, en cualquier forma que se hiciera la inoculación, ir complementada con una dieta especial. Cosme Bueno, pues, entonces fue un médico peruano por adopción que contribuyó más que ningún otro a crear la conciencia de patria a través del conocimiento no solo del territorio y sus pobladores, sino que al introducir el pensamiento racional y desterrar el pensamiento astrológico y mágico religioso de la medicina, abrió paso a los grandes aportes de Unanue. Falleció en Lima en 1798. El segundo epónimo del cual quiero hablar es Gabriel Moreno. En el linaje de los destacados personajes de la medicina peruana en el tránsito desde el virreinato hasta la República, Gabriel es el segundo de esa extraordinaria sucesión que se inicia con Cosme Bueno, continúa con él, con Gabriel Moreno y culmina con Hipólito Unanue. Como otros personajes de la época y siguiendo una lamentable tradición latinoamericana, no acopiamos los datos biográficos de nuestros grandes hombres y por tanto es poco lo que sabemos de él, básicamente por las referencias que hiciera su discípulo Hipólito Unanue. Nace en Huamantango, en la Serranía de Lima, en 1735. Destinado al sacerdocio, se afinca en Lima y toma hábitos en 1760 a los 25 años. Desde entonces se dedicó a la enseñanza, pero paralelamente, también en forma autodidacta, incrementa sus estudios en teología. Pero luego conoce a Cosme Bueno, quien lo inclina hacia las matemáticas. Durante años fue el ayudante y discípulo perfecto. Contribuye con diversos artículos a los almanaques que publica Cosme Bueno durante 40 años, especialmente calculando los fenómenos astronómicos y paralelamente, firmemente creyente de las doctrinas matemáticas y físicas de Newton, se dedica a analizar matemáticamente los más diversos fenómenos. Sus trabajos sobre ecuaciones matemáticas superiores figuran en los anales de la universidad como actuaciones literarias, a las que concurrían los ilustrados criollos, tal vez no entendiendo mucho, pero comprendiendo que ese era el credo de la nueva época, la ciencia y la medición matemática de todos los fenómenos. Cosme Bueno compartía la medicina y la matemática e incluyó al discípulo en ese mismo sentido. Estudió Gabriel Moreno en profundidad a Boerhaave, pero también otros autores de la iatrofísica y la iatroquímica de la época, las dos grandes corrientes más importantes de la época. Lee a Hoffman, el gran sistematizador, y su tratado sistemático. Borelli y sus fibras, todas ellas con un cierto sentido matemático de la medida. A todas ellas las intenta comprender de una perspectiva matemática. Al leer a Cullen y su ordenado sistema heredero y complementario del de Boerhaave, encuentra la perspectiva matemática en la medicina. De allí su pase a la clínica y a la anatomía.
Así como Cosme Bueno alcanzó a los expedicionarios de la Condamín, Gabriel Moreno comparte con los integrantes de la expedición botánica de Ruiz y Pavón, enviada a estudiar la flora de Perú y de Chile. El orden de entonces de la clasificación de las plantas lo entusiasma, en ese orden casi matemático de las cosas que dependen unas de otras, y por tanto encuentra la forma de apoyar tanto en las colectas que realizan Ruiz y Pavón en las cercanías de Lima como algunas otras. En agradecimiento, Ruiz y Pavón le ponen el nombre de Morenia a una planta que identifican como nueva. Le tocó ser maestro en la época en que Unanue, habiendo abandonado la carrera eclesiástica, se dedicó a la medicina. Aún vivía, aunque anciano, Cosme Bueno como un referente, pero Moreno se encontraba en la cúspide de su actividad y Unanue lo toma como modelo. No solo en su idea de sistematizar la medicina, sino en la necesidad de incorporar las ciencias en la formación del médico. Lo observamos así en la frondosa colección de materias físicas y químicas que el cuadro sinóptico de Unanue inaugura para el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Le toca ver al maestro Moreno la elevación de su discípulo que lo supera. En 1792, cercano ya a los 60 años, Gabriel Moreno está entre los asistentes a la inauguración del anfiteatro anatómico. Durante los siguientes 10 años, Unanue seguirá la senda del maestro, siendo el nuevo gran maestro de la juventud limeña, formando jóvenes, a lo cual, por cierto, Gabriel Moreno también contribuirá. En 1806, cuando Unanue publica El clima de Lima, su obra cumbre, le dedica un cálido elogio al maestro, a quien presenta como un médico en el que se conjugan los más profundos conocimientos científicos con la más dedicada atención humana y de compasión. El profundo aprecio de Unanue no es un aprecio de un joven hacia su maestro, no es un aprecio juvenil, es una apreciación madura que reconoce que su gran obra fundacional no está en el vacío, no es árida y creció de pronto, sino que se basó en una tradición cultural, en una tradición médica en la que Moreno era su inmediato antecesor. Este gran médico fallece en Lima en 1809, cuando los primeros movimientos independistas se agitaban ya. Es difícil predecir cuál hubiera sido su actitud, tal vez parecida a la de Unanue, de pasar de un bando a otro, o tal vez se hubiera conservado en el bando realista, dada su profunda convicción cristiana y su profundo sentimiento realista. El siguiente personaje del cual voy a hablar es José Manuel Valdés, un poco siguiendo la cronología. Es un personaje representativo de la complejidad de una medicina que, alentada por el movimiento ilustrado, se modernizaba, como hemos visto, con Cosme Bueno, Gabriel Moreno, pero que aún mantenía rezagos de su carácter virreinal, sobre todo en el aspecto social. Valdés, un extraordinario médico, fue mulato. Nació en 1767. Su padre fue un músico de comedia, es decir, uno que tocaba en las comedias que eran tal vez la única diversión de Lima de la época. Su padre era Bernabé Esparta y su madre era una mulata libre llamada María del Carmen. Dadas las convenciones de la época, él fue un hijo ilegítimo y su padre se lo quitó a la madre y lo puso al cuidado de la esposa de un español de apellido Valdés, y de allí justamente es donde él toma el nombre, pero es un hijo ilegítimo. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio de San Ildefonso, donde por su origen mulato y su carácter ilegítimo era maltratado, al mismo tiempo que sus profesores le reconocían una gran habilidad, por lo cual lo pusieron bajo su protección. Estudió en las aulas conventuales tanto matemáticas como latín y teología. Destacó en particular por su gran habilidad y conocimiento del latín. Sabía que por una disposición virreinal, dado que era mulato, no podía seguir estudios superiores, en particular de medicina, ya que todavía se seguía exigiendo, aunque fuera de época, la llamada pureza de sangre, que según el eufemismo de la época era la forma de limitar el acceso de aquellos que no probaran ser hijos de cristianos viejos. Se le denominaba a él que tenía una nota de infamia en su origen. Como he mencionado, la cirugía, despreciada por los peninsulares por su carácter un tanto servil, era abordada en esa época por los mulatos. Así que a los 21 años, y dado su interés por la medicina, no le quedó otra alternativa que graduarse como cirujano latino. Y claro, era cirujano latino por su profundo conocimiento de latín, con lo cual recibió la autorización del protomedicato para ejercer como tal. Con ese avance se dedicó intensamente a la anatomía, pero recordemos que aún no existía el anfiteatro anatómico y las decisiones eran esporádicas.
Se acercó al doctor Juan de la Roca, quien veía pacientes en el Hospital de Españoles o de San Andrés, donde estudió y trabajó como su cirujano, como su barbero prácticamente, y trabajó durante más de 10 años sin poder graduarse de médico. Sus habilidades, sin embargo, fueron reconocidas por los médicos que a través del Cabildo solicitaron una dispensa que tuvo que llegar hasta el rey de España, quien finalmente se la concedió a fin de que se gradúe. Se la otorgaron y el 4 de febrero de 1797, a los 30 años, se recibió bachiller. Unanue, que ya era catedrático de anatomía, estuvo presente en la ceremonia. En esa ceremonia se hace una referencia a que el doctor Dávalos, en su discurso, hizo una malintencionada referencia a su origen, al origen de Valdés, lo cual, por cierto, no se quedó callado y Valdés le replicó, indicando que más allá de cualquier diferencia, todos los seres humanos eran iguales. Pasarían nuevamente casi 10 años para que con una nueva dispensa pudiera doctorarse en medicina, requisito para poder ser catedrático. En 1811 es nombrado examinador de cirugía y catedrático de clínica externa, lo que hoy denominaríamos cirugía. Participó en la Sociedad Patriótica en la época de la Independencia y por ello el marqués de Torretagle, uno de los pocos aristócratas que se pasó a la causa de los independentistas, lo nombró médico de cámara, como si todavía existiera la usanza virreinal en 1822, ya en época republicana. Unanue, que estaba ocupado en asuntos de Estado, deja en manos de Valdés la clientela más selecta, que antes era de Unanue. En 1836 es nombrado protomédico general de la República, porque se seguía el protomedicato, ahora ya no del virreinato, sino de la República, y en 1840 es director del Colegio de la Independencia, nombre que había tomado el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando a partir de la independencia. Era una época aún convulsa en los primeros años republicanos y la Escuela de Medicina o Colegio de la Independencia no tenía recursos para desarrollarse, casi no tenía alumnos, los profesores estaban a veces impagos durante muchísimo tiempo y sin embargo Valdés, siempre pegado al estudio, presenta diversas tesis que introducen el pensamiento europeo en Lima. Su tesis, un trabajo que presentó sobre la cirugía, sigue la guía de Unanue, quien pensaba que esas entonces, que eran dos profesiones diferentes y separadas, debían reunirse en una sola. En clínica, sus años en el Hospital de San Andrés y sus constantes lecturas le habían dado una sólida formación en la que junto con los clásicos que nunca abandonó, introdujo el pensamiento de Cullen y Boerhaave con sus ideas sobre la atonía y el exceso de tensión como causas de enfermedad. En su nosología general, si bien no siguió entusiastamente las ideas climáticas de Unanue, tampoco las objetó. Más clínico, práctico que teórico, su trabajo sobre el cancro uterino o cáncer uterino, que ya entonces causaba una gran mortalidad, descarta, por ejemplo, la idea de que el cáncer era contagioso, cosa que se creía en esa época, y más bien estima que es consecuencia de una úlcera profunda y tórpida, la cual la atribuye a malos hábitos higiénicos o a los malos cuidados en los embarazos y en los partos. Otro de sus trabajos fue sobre el tétanos infantil, para el cual experimentó con el bálsamo de Copaiba, aplicándolo como parches al cordón umbilical. Por él sabemos la alta tasa de mortalidad infantil de la época. Como un protomédico describió la epidemia de 1818, la que, por cierto, en plena etapa de lucha por la independencia, retrasó las acciones de armas de ambos ejércitos. Describe minuciosamente las diferentes formas y cómo afectó a las personas, variando su gravedad según la edad y el estado físico. Dados los conocimientos de la época, no podemos asegurar cuál fue la naturaleza de esta epidemia, pero la minuciosa descripción de Valdén, como una fiebre biliosa que terminaba en 3 o 4 días, seguida de una languidez de 2 semanas o más, ha permitido que estudiosos como Julián Arce, ya en el siglo XX, discutieran o propusieran que fue una epidemia de fiebre amarilla o tal vez de dengue, barajando incluso otros diagnósticos. Cada vez que Lima era azotada por una epidemia, todos esperaban la opinión autorizada del ya anciano Valdés, quien se convirtió en el único sobreviviente de ese conjunto de médicos destacados del periodo de entresiglos que habían revitalizado la medicina peruana. Su opinión fue consultada casi hasta antes de su muerte, cuando la epidemia de cólera nos atacó en Lima en 1838. Un detalle que no puede dejarse de lado en su biografía es su profunda religiosidad, la que aunada a su exquisito conocimiento de latín le permitió ser, además de un destacado médico, un exquisito literato.
Fue un destacado traductor de los Salmos de David, los que con gran vena poética los tradujo y los poetizó, los puso en verso y los publicó como Salterio Peruano en 1833. El gran crítico español Menéndez y Pelayo, que leyó esta obra, lo calificó como una obra notable que se asemejaba a la de Fray Luis de León en algunos aspectos. Su origen, el cual nunca lo dejaron olvidar, tal vez lo inclinó también, junto con su gran religiosidad, a escribir la biografía de San Martín de Porres, la llamada Vida admirable del bienaventurado San Martín de Porres, que le fue solicitada por las autoridades eclesiásticas como parte de las celebraciones por la canonización del santo peruano en 1837. Se publicó finalmente en 1840 y es hasta la actualidad la más minuciosa y completa biografía del santo. En sus páginas reúne por una parte su mirada de fe, pero también su mirada médica, explayándose en el detalle de las curaciones que en vida realizó el barbero Martín de Porres. Este destacado médico muere en Lima a los 76 años en 1843. Bueno, acá hay otro personaje del cual no voy a poder hablar mucho, porque en realidad voy a hablar de José Gregorio Paredes. Este es José Manuel Dávalos, que fue también un destacado exponente. Él, tal vez lo más destacado es de que y fue el primer médico peruano que hizo estudios en Montpellier, en la facultad del Monte Peluzano, como le decían en latín, y que a su regreso necesitó un permiso especial para ser profesor de química, y que causó un cierto revuelo al acusar a los médicos peruanos en su tesis de no ser lo suficientemente agresivos al dar la terapéutica, a lo cual le respondió Unanue en una de las poquísimas polémicas que hubo en la época, en el sentido de que no es que no eran suficientemente agresivos, sino que las condiciones del tratamiento debían depender del clima, o sea, respondiendo con su propia teoría climática, de que no solamente los diagnósticos, sino también los tratamientos dependían del clima en el cual se ubicaba el paciente. Bueno, vamos a más bien hablar ahora de José Gregorio Paredes. Él pertenece al grupo de los médicos de la Emancipación. Fue médico y matemático, una constante parece en todos los médicos de la época, profesor de la Escuela de Medicina y cosmógrafo mayor del Virreinato, es decir, la máxima autoridad en aspectos de astronomía, que era entonces parte de las matemáticas. También llegó a ser protomédico en los primeros años de la República. Desempeñó diversos cargos en la Universidad de San Marcos, donde fue bibliotecario. También fue alcalde examinador supernumerario del Tribunal del Protomedicato. En su carrera política participó en las intrigas por la independencia junto con el grupo de Unanue y llegó a ser ministro de Hacienda, el segundo médico ministro de Hacienda en los primeros años de la República. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio del Príncipe, donde tuvo como maestro al conocido padre Francisco Romero. Los continuó en el Convictorio de San Carlos, donde se graduó con un examen sobre el método para hallar por medio de 3 observaciones los elementos de la órbita de un cometa, un tema totalmente astronómico. Pero también estudió medicina. Su estudio de anatomía lo realizó en el Hospital de San Andrés, en el anfiteatro fundado por Unanue, bajo la dirección del cirujano José Gavino, y en los de clínica recibió las enseñanzas de tanto de Unanue como de Gabriel Moreno. Se gradúa de médico en 1804, pero ya de 1801 dirigía la sección de astronomía del almanaque Guía de Forasteros, sucediendo a Moreno, y desde 1803 era sustituto de la cátedra de matemáticas. Desarrolló en realidad poco la práctica médica, en la cual dice su biógrafo Carrasco, que tomaba cada caso con una mentalidad analítica, como si fuera un problema matemático. En 1812 fue nombrado cosmógrafo mayor del reino, con lo cual quedó a su cargo el almanaque anual, publicando en él muchos datos, pero por cierto, descontinuando poco a poco esta impronta que le había dado Cosme Bueno. No dejó, sin embargo, el lado del ejercicio de la medicina y en abril de 1824 fue nombrado protomédico general de la República. Su devoción por la causa libertadora lo vinculó a San Martín y Bolívar, de quienes recibió reconocimientos y condecoraciones. Fue precisamente durante el gobierno de este último en que ocupó por un breve lapso el Ministerio de Hacienda, siendo el segundo médico que lo ocupara. Entre sus obras se mezclan tratados de aritmética y álgebra junto con trabajos médicos, fundamentalmente orientados a la epidemiología por su carácter, tendencia matemática. En su pensamiento médico tuvo una influencia Unanue y su medicina climática, y así en su trabajo la epidemia de 1817-1818 la atribuye al extraño clima de esos años. Sin embargo, su trabajo más importante y lamentablemente poco valorado es el de cómputo del aumento de población que promete el efecto preservativo de la vacuna, en el cual reúne sus conocimientos matemáticos y su interés médico, calculando cuál sería el efecto que el aumento de la población de Lima si se aplica la vacuna antivariólica o no.
llega a la conclusión que la población de Lima pasaría de 58.000, que era el último censo, a 128.000 en el siglo XIX, si es que se aplicaba la vacuna. Pero si no se aplicaba la vacuna, solamente llegaría a 84.000 personas. Con lo cual, dado el poblacionismo de la época, hizo una previsión extraordinaria. Se vincula con la formación médica en mi hermano país de Chile, ya que según una referencia documental de Lastres, la Junta de Educación de Santiago le encarga hacer un informe para arreglar un teatro anatómico. En su informe hace referencia a que la disección de cadáveres debe hacerse en lugares adecuados y con instrumental que ponga al ejecutante a salvo de tragedias a los que lo llevaría una dedicación imprudente, dice él, ¿no? Al igual que en el caso de Lima, recomienda que el anfiteatro debe ser cuadrado u octogonal, con un piso seco, con paredes altas y con grandes claraboyas. Debe contar con una mesa central de piedra bien pulida. Describe prácticamente el anfiteatro fundado por Unano en 1792, incluyendo los utensilios, escalpelos, tijeras, tenáculos, sierras, etc. Además, recomienda los libros que deben ser estudiados, recomendando las obras de Winslow, de Bonnels y de Lacava, todas ellas con traducción castellana, pero también algunos libros de imágenes básicamente franceses. Este destacado médico y iniciador de la epidemiología muere en Lima en 1839. Voy a hacer una mención muy breve a José Pezet y Monel, el médico y político, que ejerce como médico privado, fue catedrático en Osvía y tuvo un ejercicio sanitario, pero en el cual tal vez lo más interesante es su carácter de médico y político. Fue vicepresidente del Congreso, participó en la rebelión de Ribagüero, lo cual llevó a la prisión, y finalmente murió desafortunadamente en los castillos de Real Felipe. Entre los fundadores del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando tenemos a otros personajes de los cuales no hemos podido hablar, como Félix Devoti, como Miguel Tafur y José Vergara, y otros que participan en la clínica interna, de los cuales tampoco hemos podido hablar, como Juan Gastañeta, Francisco Faustos, Manuel Solari, y bueno, algunos que ya pertenecen a una época posterior. En realidad, hablar de los epónimos de la medicina peruana en este periodo tiene grandes dificultades. El periodo precolombino prácticamente no tenemos ninguna referencia, y en el periodo colonial las referencias son muy escasas y es difícil identificar cuál es el aporte real de los epónimos de la medicina peruana. En todo caso, creo que nos hace sentir a todos que nuestras tradiciones, como han visto ustedes, muy comunes a todos los países que hoy día están representados en este seminario internacional, nos auguraban un futuro común en nuestros desarrollos médicos, y eventos como este sin duda contribuirán a que pronto sea una realidad. Muchas gracias.